Gracias por continuar en sintonía. Como les habíamos dicho, ahora nos acompaña Lunelsi Mateo con un tema de interés, y es que próximo a que se abran las clases, el tema de la educación ha estado bastante controvertido y ha salido en la prensa nacional en los últimos días de que el Ministerio de Educación estará disponiendo de algunos bonos para esas personas que no pudieron inscribir a sus hijos en las escuelas para que puedan tener acceso a la educación a través de escuelas privadas. Veamos con nuestra compañera Lunelsi Mateo qué nos cuenta sobre este tema. Bien, y como Jesús ya ha comentado, en estos días en las redes sociales principalmente, que es donde ahora la gente suelta su veneno y comenta siempre, se ha estado hablando de la medida que va a implementar el Ministerio de Educación de otorgar unos bonos estudiantiles a aquellas familias que no pudieron inscribir a sus hijos en la escuela pública por falta de cupo. Hay muchas personas que entienden que esto se ha debido quizás porque hay estudiantes haitianos que han entrado a esas escuelas. La verdad es que hay gente que lo dice así a la ligera, siendo esta no la razón principal por la cual muchos de nuestros niños se han quedado sin cupo. Esto se debe más bien a una falta de desorganización que se viene dando en el Ministerio de Educación desde hace unos años. ¿Y qué les digo? Hay muchísimas personas que a raíz de la pandemia tuvieron que pasar a sus hijos a la escuela pública, de la privada a la pública. ¿Y por qué? Porque muchos colegios quebraron producto de esta pandemia, y si yo tengo a mi hijo en una escuela privada o un colegio privado y cierra, lo lógico es que como yo no quiero que se quede sin educación, bueno, pues lo paso a la escuela pública más cercana. Entonces, ha habido una sobrepoblación, una demanda, una alta demanda en la educación pública que quizás las autoridades del Ministerio de Educación no lo miraron, no tuvieron esa visión, tampoco se supieron organizar. Hay butacas y pupitres que faltan, muchas de estas están en mal estado y han tenido que mandarlas a arreglar. Otro tema es con los profesores, los docentes, que casi no hay, que si el concurso de oposición funciona o no funciona, si te contrato o no, que se están llevando maestros del sector privado para el público. O sea, hay un sinnúmero de factores que inciden con esta situación. Pues a raíz de esto, el actual ministro Ángel, se me fue el apellido, Hernández, gracias, Ángel Hernández dijo, bueno, pues vamos a darle un bono de $500 a la familia para que inscriban a sus niños en los colegios. Hay más de 100,000 estudiantes que han quedado sin cupo. Esta es la cifra que ha dado el mismo Ministerio de Educación. Y dicen que los casos se encuentran en Santiago, en Higüey, Puerto Plata y San Cristóbal. Yo estuve haciendo el cálculo de los $500 por los 100,000 estudiantes y eso da como 50,000 millones. 50,000 millones o 50 millones. Bueno, hagan el cálculo, yo soy mala en matemática. Porque y eso que estamos hablando de dólares, pero entonces, por ejemplo, estaríamos hablando de 30 millones de pesos, 300 millones de pesos más o menos. Muchísimo dinero que se pudo haber orientado a otras cosas. Ahora, no está de mal que se le quiera buscar una solución, porque recordemos que la educación es inclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes restringir a nadie, independientemente de su condición, etnia, de donde venga. No puedes restringir a una persona de la educación. Entonces, si en mi escuela no tienes un cupo, bueno, pues yo voy a lograr de que quizás en otra escuela tú tengas ese cupo. ¿Dónde está como que lo raro, lo extraño? Bueno, que no se ha explicado de qué forma va a funcionar este incentivo o este bono. No se ha dicho si el dinero se le va a pasar directamente a la familia para que vaya y le inscriba en el colegio que entienda, o si van a hacer algún tipo de convenio con los distintos colegios privados que pueden recibir a esta población estudiantil. Es que eso es alarmante. O sea, estamos hablando de un Ministerio de Educación que en lugar de fomentar o de garantizar que la educación pública sea con la suficiente calidad o con la suficiente cobertura para todos los estudiantes del sistema educativo nacional, está migrando a esos estudiantes
al sector privado, que no tiene nada de malo, pero que no debería de ser la solución a un problema que está latente. Entonces, Exactamente. como por ejemplo, cómo pasaron el año anterior y el anterior y no se necesitaba de esta Claro, porque situación. recuerda que en estos últimos 2 años había como una mezcla entre la virtualidad, la presencialidad, aunque el año pasado se llevó de forma presencial, entonces ahí hubo algo que no se hizo, que no se predijo, nadie lo miró y ahora tenemos esta situación. Ahora, hay otras preguntas, otras cuestionantes que surgen y es que, muy bien, yo te voy a dar la inscripción, pero ¿y qué es la mensualidad? Y los libros que se tienen que comprar, porque el sector público le da los libros a los muchachos, pero en el privado tú tienes que comprarlo y bastante caro que están. No, y que en el privado también tienen otras exigencias económicas a lo Exactamente. largo del año que generalmente no están ni en la matrícula ni en la mensualidad. O sea que Ujú. tenemos un tema que va a ser un poco difícil de manejar a largo plazo, porque estamos viendo ahora cómo se anuncian estos bonos, pero qué continuidad se le va a dar a ese Exacto, programa con exactitud. Eso sería una exacto. gran pregunta. Entonces, lo ideal sería que quizás el Ministerio de Educación tenga algún convenio con la Asociación de Colegios Privados, si es que eso existe, o con los distintos colegios donde se van a enviar a estos estudiantes que estén debidamente identificados, que el pago se haga directamente al colegio y no a la familia, porque sabemos que al dominicano le encanta un andar y un gastar y un beber cuando le dan dinero, entonces no priorizan en ciertas ocasiones, pero creo que sería la forma más efectiva de hacerlo y que ese bono garantice que durante este año completo educativo, ese niño que pasó de una escuela pública porque no tenía cupo a una educación privada, pues que tenga todo lo que se necesita durante este año escolar para que pueda desarrollar sus habilidades, pueda aprender y esto incluye las actividades extracurriculares que muchos colegios demandan, que los libros el Ministerio de Educación se los envíe y que esta familia entonces no sienta esa carga, porque de verdad que se sentiría como una carga. ¿No? Y en realidad en términos educativos hay mucho de qué hablar en estos últimos años y es alarmante como el tema de los maestros, que los planteles no están condicionados, el tema del desayuno escolar, o sea, un sinnúmero de situaciones que se han desarrollado en todo este periodo y vemos cómo aflora ahora la necesidad incluso de que se tenga que solventar desde el gobierno o darse un subsidio a las familias para que puedan tener a sus hijos o para que sus hijos puedan continuar con la educación. O sea, Ujú. es terrible. Parece que en estos últimos años no ha habido la suficiente planificación para invertir en eso y sobre todo que cuando en el bloque 1 hablamos del presupuesto complementario, al principio la intención del gobierno era sacar parte del dinero del Ministerio de Educación a este renglón. Entonces, hay que tener mucho valor para ahora decirle a la población que uno puede solventar que esos hijos estén en colegio y además cómo se van a sentir los estudiantes que no van a participar en este plan. O sea, si el gobierno le da subsidio a algunos para que vayan al colegio, ¿por qué no se lo da a todos? Entonces ahí también empieza un principio de desigualdad. No sabemos si con esto estaríamos dando paso o abriendo camino quizás en un futuro a que la educación pase a otro nivel, que quizás Quizás. pudieran emular o simular el tipo de educación que se da en los colegios, o quizás, no sé, vamos a verlo por el lado positivo que se puede aprender de todo esto, pero sí hay que tener una mirada a lo que es el gasto que conlleva para una familia migrar de una educación pública a una privada y también tener un ojo en cuanto a esto del presupuesto, en qué se está gastando, porque en un momento tú me dices que no hay dinero para una cosa, pero luego aparece dinero para otra y creo que ese fondo del 4% no se está destinando o no se está aprovechando de la mejor manera y esperemos que de esto salga algo positivo. Sí, y entonces imagínate qué pasaría si estos colegios, porque eso es muy interesante, de qué podemos aprender de esto, si se empieza a emular en los otros centros este sistema educativo y cuando viene a ver, llegamos en algún momento en el que no se tenga que pagar ni por la educación privada ni por la educación pública. Pues, Bueno, ¿segura esa es la intención? bueno. Bueno, en realidad no podemos decirlo, pero es muy interesante a las autoridades esperar que le sigan dando seguimiento y a la prensa que nos expliquen
en realidad de qué se va a tratar y cómo va a ser distribuido este sistema de bonos, porque en realidad hay todavía muchas dudas, muchas lagunas sobre el tema, pero esperamos que se haga de una manera en los marcos o en los términos de transparencia. Ahora nos vamos a la pausa y cuando regresemos nos acompaña nuestra compañera María Luisa López con temas de turismo. Gracias por continuar aquí en ATV+, y como habíamos dicho antes de irnos, ahora nos acompaña María Luisa López con una interesante alternativa del Ministerio de Turismo. Veamos. Como bien decía Jesús, se trata de turismo en cada rincón, una estrategia lanzada en agosto pasado por el Ministerio de Turismo y que busca potenciar los destinos locales para sacarle el mayor provecho y así atraer a más turistas. Se trata, como les digo, de la primera estrategia de promoción y apoyo al turismo local con un enfoque de sostenibilidad e inclusión. Como parte de esta iniciativa, debo decir que se han desarrollado productos turísticos de la mano de comunidades y enfocados en los proveedores de esas experiencias como dueños de la misma estrategia. La estrategia también contempla una campaña de comunicación multicanal, invitando a los dominicanos a conocer su país, a disfrutar su cultura, a la gastronomía, los paisajes, las aventuras, pero sobre todo a la gente, que debemos de recordar que somos los más hospitalarios. Este fin de semana la estrategia llegó a la provincia Hermanas Mirabal y fue activada allí, ya que es un destino que cuenta con una amplia oferta turística, gastronómica, cultural e histórica, símbolo de mujeres heroicas, así como de tierras fértiles, ríos y montañas. Como parte de la activación de turismo en cada rincón, en el Parque Duarte de Salcedo, se desarrolló durante el sábado y domingo una feria con un programa de actividades muy atractivos, porque hubo ofertas gastronómicas y culturales y se exhibieron y se vendieron artesanías. Debo decir que esta provincia, específicamente Salcedo, constituye un remanso para los viajeros tanto nacionales como internacionales y que tiene un peculiar paisaje que la distingue desde árboles gigantes hasta casas vernáculas de madera adornadas con trabajo creativo de los artistas plásticos. En la provincia Hermanas Mirabal se cuenta con una gran historia cultural, pues fue el lugar de nacimiento de las hermanas Mirabal, que por eso lleva su nombre, asesinadas por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Allí se encuentra el Museo de las Hermanas Mirabal, que eterniza la memoria de Patria, Minerva y María Teresa, quien era atendido este museo por Dedé Mirabal hasta su fallecimiento en el 2014. Cada año, en esta provincia se realiza la Ruta de las Mariposas, con el propósito de que los turistas conozcan los sitios donde fueron visitados por Patria, Minerva y María Teresa, y además donde vivieron sus últimos años. Pero además, la provincia cuenta con grandes y hermosas fuentes de agua dulce, como la Cascada de las Golondrinas, uno de los saltos más hermosos de República Dominicana, además de Río Partido, que es una cascada que tiene un agua color turquesa, bellísimo, y es de muy fácil acceso. A Río Partido también se le une otros atractivos que están cerca, como Charco La Mara, la cascada de Arroyo Grande, el balneario de Paraíso, entre otros más. Definitivamente, Hermanas Mirabal merece la pena visitar, merece la pena conocer, porque es un lugar de una belleza encantadora, de cultura, de historia y de atractivos, y una gastronomía que no te puedes perder. Wow, María Luisa, tú siempre con esa opinión tan atinada y ese excelente análisis que nos traes sobre temas turísticos. Y a mí me gusta mucho esta iniciativa, me llama mucho la atención porque usualmente siempre se hace mucho hincapié en el turismo extranjero, en las personas que vienen a visitarnos. Sin embargo, esta es una oportunidad para que
los dominicanos y las dominicanas podamos conocer aún más nuestro país, que ofrece un sinnúmero de diversidad cultural y todos esos Claro. paisajes preciosísimos que otros vienen a disfrutar, y entonces ¿por qué nosotros no los disfrutamos? Potenciar precisamente esos destinos que, como bien dices, muchas veces no lo disfrutamos y los extranjeros vienen y quedan encantados. A ti Y los tenemos a aquí. ti como amante del turismo, ¿qué te parece esta iniciativa del ministerio? Me parece muy buena iniciativa. Como dije, fue lanzada en agosto, pero ya se ha activado en otras zonas, como por ejemplo Moca, que es un lugar también destinado al ecoturismo. Hermanas Mirabal también está muy destinado al ecoturismo, y se supone o se prevé que llegaría a otras localidades que no son... Es para mostrar que no simplemente tenemos el turismo de sol y playa en República Dominicana, sino que tenemos ecoturismo, que tenemos cultura, que tenemos tradiciones que podemos potenciar para vender a los turistas nacionales e internacionales. Y esta iniciativa solo se está haciendo para nacionales, o sea, no se está llevando al extranjero o con las embajadas. No, se está haciendo nacional, pero incluye una promoción al nivel internacional a través de medios de comunicación y de redes sociales. ¿Cuáles serían los destinos que tú dirías que se tienen que tocar a través de esta iniciativa de turismo en cada rincón? Como bien dije, como está enfocado mucho al ecoturismo, pues serían esas provincias que no cuentan con playas, ya que si de algo se distingue República Dominicana es el sol y la playa. Entonces esas provincias que no cuentan con playas, pero que sí que tienen, por ejemplo, hermosas cascadas, ríos, balnearios, como por ejemplo Jarabacoa, Constanza, La Vega, que está llena de cultura. Otros destinos que, a pesar de que tienen playa, no se venden como ecoturísticos, por ejemplo como Barahona, que cuenta con balnearios hermosísimos y que sin embargo la gente lo conoce como playa, simplemente como playa. También Río San Juan, Cabrera, que son destinos locales que turísticamente no han crecido quizás muy significativamente, pero que tienen una belleza que de verdad, si se potencializa, sería un palo. Bueno, muchísimas gracias, María Luisa, por acompañarnos en este día siempre, informándonos sobre estas novedades del turismo. Señoras y señores, hasta aquí nuestra emisión del día de ATV+. Gracias por la sintonía. Estuvo con ustedes Jesús Vázquez y los espero en otra entrega de aquí, de nuestro programa ATV+.